Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sí, tengo información importante. Bueno, ¿por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de concentrar a los diferentes organismos autónomos a las dependencias que corresponde? Bueno, porque detectó seguramente todos los conflictos de interés, la corrupción y lo que han dejado de hacer estos personajes que han vivido en los gobiernos prianistas. Ya adelantan los panistas en el Senado que ellos van a detener la desaparición del INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Bueno, pero ¿por qué reservaron el caso Odebrecht? Pues, si es el acceso a transparencia, el acceso a la transparencia, ¿por qué el Instituto Federal de Telecomunicaciones controla telefonía celular, estaciones de radio, televisión e internet? Es decir, son los dueños del espectro y no es el gobierno federal, sino estos institutos creados a modo para darle cabida a quienes van a controlar técnicamente, y lo tienen así, durante todo este periodo del prianato que no acaba de irse. El elefante reumático se niega a morir. ¿Usted sabe por qué es tan cara la telefonía celular en nuestro país? Es cara, no es barata. Bueno, porque los concesionarios cobran bien y cobran caro. Hay agentes preponderantes como Televisa, TV Azteca. En la televisión se mete imagen, pero no lo dejan entrar muy bien. Es decir, hay agentes dominantes que controlan el espectro de la televisión. Esos son los más perjudicados. No es cierto que están a favor del presidente AMLO. Usted vea los noticieros de televisión y se va a dar cuenta de que casi chillan en contra de la Cuarta Transformación. Y lo que se dio como un adelanto en la conferencia de esta semana del presidente Andrés Manuel López Obrador fue detectado tantos personajes en sus esquemas de trabajo que crean una duplicidad de funciones. Aparte, le corresponde al Estado mexicano, sí, porque son bienes nacionales, no le corresponden a los privados, como hasta hoy se manejan. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, ha entrado en conflicto de intereses fuertes, con todo y que hasta senadores de Morena los defienden. Y los del PAN, pues ya ni se diga. Bajo este criterio es importante señalar que el presidente obvio sabía cómo estaba la situación con estos organismos autónomos y el gran miedo que tienen es que está en ese contexto el INE, porque es otro instituto que no ha parado de golpetear. Bueno, ya se convirtió en un partido político. El IFT están los medios de comunicación masivos. Y si pierden el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entonces sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien dictara las reglas de operación y de trabajo de todos los medios de comunicación. A eso le tienen pavor. Ellos han ganado. ¿Usted sabe cuánto cuesta a los mexicanos hoy tener televisión privada o por cable? Es un dineral. ¿Quién regula el costo de internet? ¿Quién regula el costo de los programas que no podemos ver en televisión restringida? El acuerdo de Disney con Fox, aquel asunto tan incluso mencionado por el propio presidente. Pues todas esas tranzas, el acceso a la información, tanto que defienden al INAI, pues sí, fue el que reservó todo lo relacionado con Odebrecht. A pesar de tener la información, no la quisieron soltar, la reservó. Igual lo de Ayotzinapa, es decir, son cuentos chinos lo que traen y es un mercado muy lucrativo, muy grosero al pueblo de México. Por eso la desincorporación de los mismos y ponerlos en manos de las dependencias o aglutinarlos en un solo ente regulador general, que es posible, todo es posible. La Constitución se puede modificar. Ese es el elefante reumático, otro tiro más, y el presidente ya les destapó la cloaca. Sí, seguramente se dio cuenta de esos acuerdos multimillonarios que nos tienen a nosotros sumidos, a los consumidores, a pagar lo que ellos dicen. Nada más imagínense. Telcel cobra, sí, de Slim, de Carlos Slim, 200 pesos de una anualidad, nadie sabe de qué, pero los cobra. Por millones de usuarios, multiplique, no, pues sí, así cualquiera se hace milloneta, ¿verdad? Vamos a ver qué hay de fondo en todo esto, y aquí le tengo toda la información. Oiga, ¿ya se suscribió en ACM Canal 54? Le invito, por favor. Dele like al video si le place. Por favor, si a usted le gusta este trabajo, por favor difúndalo. Necesitamos decirles a todas y a todos por qué hay que acabar con este elefante reumático
que ha detenido el avance del país. Vámonos a la información, creo que ya me extendí, vámonos. A ver, mire, estos hasta están, bueno, ahí están los que no quieren que cambien las cosas. Los grupos parlamentarios del PRD, del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano emitieron un pronunciamiento en contra de la propuesta anunciada por el Ejecutivo Federal que buscaría eliminar varios de los órganos autónomos del país. En particular, los legisladores defendieron las facultades constitucionales del INAI, a quien consideran como un benefactor para la sociedad al instar a los sujetos obligados a publicar información de casos como el caso Ayotzinapa, el movimiento estudiantil del 68, Acteal, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y Odebrecht. Bueno, esa es una. Ahora permítame usted mostrarle quiénes están incluso a favor. Aquí está el mero de la Cámara de Senadores. Bueno, pues este personaje cercanísimo a Ricardo Monreal. ¿Qué dice? Ramírez Aguilar abrió la puerta a la discusión, calificó como conquistas ciudadanas la creación del INAI por una parte, pero también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, hizo consideraciones, vamos a decir, sobre otros órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Escuchen. Organismos autónomos como el Instituto, el INAI, el Instituto de Acceso a la Información, sirve para tener un rendimiento de cuentas, una transparencia y buen manejo de los recursos públicos. Sin embargo, también considero que organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que limita la potestad de una secretaría como es la de Comunicaciones y Transportes, considero que en ese tema puede tener viabilidad. Y mire, sobre este tema de los organismos autónomos, también la senadora Xóchitl Gálvez de Acción Nacional se pronunció. O sea, por un lado pide que se le dé asilo político a Sáenz, que por un tema de derechos humanos, por un tema de libertad de expresión, y qué bueno. Pero por otro lado quiere cerrar el organismo que nos garantiza la información a los mexicanos. O sea, es muy contradictorio. Respecto al INAI, en el Senado tenemos los votos suficientes para parar esta locura, y yo espero que algunos senadores de Morena, que han demostrado ser más pensantes en el sentido de no darles cheques en blancos al presidente, pues pudieran acompañar también. Bueno, este es uno de los temas que ya... Esos son los temas ahora. Hay mucho de esto, mire. En la fusión y aquí tiene usted en pantalla, de Disney Fox hubo conflicto de interés, y esto lo denunció la diputada en su momento, Erika Rosas, una legisladora de Morena. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que hubo un conflicto de intereses entre dos personas. El despacho contable, mire, así acusó la legisladora, que existió un conflicto de interés en el trámite de la operación. ¿Por qué? Bueno, porque se cobraron. Reveló existe un contrato de 3 millones de pesos que el órgano autónomo, a través de su unidad de competencia, otorgó por concepto de asesorías al despacho SAI Consultores, donde elabora el ex comisionado del EFT, Ernesto Estrada, quien fue parte del equipo de asesores de Disney Fox para tramitar el aval de la difusión. Denunció que existe una estrecha relación personal entre Cari Santiago y Ernesto Estrada, quien fue comisionado del IFT de septiembre de 2013 a febrero de 2017. Este no es el primer contrato de asesoría que cruzan ambos personajes, dijo Rosa Uribe, pues también está documentada la existencia de otros montos adjudicados por Ernesto Estrada cuando era titular de Administración y Finanzas de Petróleos Mexicanos a favor de Cari Santiago. Entre muchas otras cosas, dicen que habrá más corrupción, se defienden, y monopolios si desaparece el IFT. Bueno, pues es que ahí está Televisa, está TV Azteca, están todos metidos en esta dinámica porque no van a soltar tan fácil, y esto ya se ve en la Cámara de Senadores, donde bueno, se pretende mantener el status quo. En tanto, Morena apoya totalmente la propuesta del presidente López Obrador. Tanto la senadora Antares Vázquez como Salomón Jara dicen que ellos apoyan totalmente la propuesta de regular o quitar a estos organismos autónomos que han sido un lastre.
y pues por su parte el Partido Acción Nacional advierte que tiene los votos suficientes para frenar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. De la ley Televisa, por cierto, que el IFT violó la ley en caso Televisa y determinó un tribunal. La sentencia es inapelable y fue anunciada desde 2017 y el caso quedó en nada. Así se maneja el IFT. Pues es que ellos son los que controlan todo. Ahora, controlan las telecomunicaciones, el internet, la televisión de paga, controlan todo. Salomón Jara comentó esto en sus redes sociales. Mire usted. Este 2021 será un año de grandes retos, principalmente enfrentar la pandemia de COVID-19, y aunque el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho lo necesario para garantizar la vacunación universal y gratuita para toda la población, aún se requieren recursos, y entre las medidas de ahorro está la desaparición de los llamados organismos autónomos. Estos organismos, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia y otros, fueron creados por el régimen neoliberal para darle chamba a sus amigos, a sus cuates, y para simular que respondían a las exigencias del pueblo. Institutos de la simulación, diría yo, porque no solamente no hicieron nada durante el régimen más corrupto en nuestra historia, sino que sirvieron de tapadera de escándalos, de corrupción, porque el INAI reservó información del caso Odebrecht, es decir, la ocultó de la vista del pueblo para cubrir a los funcionarios involucrados. No olvidemos que el INE validó el fraude electoral del 2006 y los altos funcionarios de estos dos institutos se oponen hoy a la transformación del país y se han... Bueno, parte de su comentario de Salomón Jara, senador de la República. Le digo que en este tema hay bastante información, sobre todo, bueno, pues Lili Téllez, en el Senado no vamos a permitir, dice Lili Téllez, que desaparezca el INAI. No lo van a permitir, de hecho, esa es su tarea, para eso los tienen ahí. Para eso usted se cambió al PAN, para estar en el régimen de privilegios. Usted sabe que el INAI se resiste a la austeridad republicana. Usted sabe que el Instituto Federal de Telecomunicaciones mantiene el control de los espectros de radio, televisión, internet, telefonía celular. Es decir, ahí hay un negocio multimillonario, solamente en los moches, que es lo que se trata de acabar en esta cuarta transformación. El presidente, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, seguramente ya detectó todo esto. Bueno, lo exhibió en la mañanera. Todos estos personajes que son comisionados, ganan cantidades, 1,000 millones de pesos. Es una cantidad pues muy fuerte, eso es una grosería al pueblo de México, donde en plena crisis sanitaria estos hombres siguen ganando, hombres y mujeres del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del INE, impresentable, del INAI, que reserva información sensible para el país, que juegan pues el número tratando de simular un trabajo que no realizan. Es como aquella historia que es real, de cuando Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en aquel entonces, pues dejó a la corrupción como un delito no grave. Pues esto es parecidísimo. Y ahí no solamente está el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, esa es la gran pantalla para proteger al Instituto Nacional Electoral. Les interesa el INE porque es el que les puede dar algo de votos o muchos votos en 2021. Pero aparte ya está el pueblo hasta acá, de tantos zánganos vividores, de estos fachos de derecha que ahora se dicen muy trabajadores, pero que nos han clavado el colmillo a todos. Mexicanas y mexicanos por igual nos han sumido en la potestad de las televisoras. Ellos dicen lo que quieren, hacen lo que quieren, nadie los regula y ellos son el órgano regulador. ¿Verdad que no cumplen? Bueno, pues eso es lógico.
Aparte, ¿cuántos moches, tranzas y mudanzas se ocultan al interior de estos organismos autónomos? Pues, digo, y tengo conocimiento de causa, conocidos que tienen gasolineras, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía era un barril sin fondo. Por eso renunció el ex comisionado presidente. El INAI ha sido el sesgo a la información que el pueblo requiere. No dijeron nada de Ayotzinapa, tampoco hablaron mucho de lo que fue el 68. Son grupos de choque, eso sí son. Bueno, pero aparte hay mucho dinero en medio. De por medio hay millonadas en moches. Y eso tiene que parar. Basta de corrupción, por eso está la fase 3 de la vacuna contra la corrupción. Sí, va a estar sabroso el debate en la Cámara de Senadores, pero el pueblo estamos observando. El tigre observa lo que hagan senadoras y senadores y luego, allá en los votos nos vemos, porque ¿quién apoyó para la emergencia sanitaria? Solamente Morena, se lo recuerdo. Amigas, amigos, están informados. Esto les descubrió el presidente, por eso chillan. Se van a acabar. Puede que se tarde, pero se van a terminar, de mí se acuerda. Amigas y amigos, nos vemos en la próxima. ¿Sale? Órale pues, nos vemos.